La función valor absoluto de x. Estamos de acuerdo que la podemos escribir así. Ahora, cuando la queremos derivar, ¿es correcto si calculamos la derivada de cada una de estas partes? Y decimos que la derivada es esto, porque la derivada de x es 1, la derivada de menos x es menos 1 y la derivada de 0 es 0. ¿Es correcto eso? No, no es así. ¿Por qué no es así? Porque es necesario entender realmente qué es la derivada. No alcanza con las reglas de derivación. Entonces, mi objetivo es mostrarte que es importante entender, más allá de las reglas de derivación, entender el concepto. Porque para poder hacer la derivada de esta función es necesario comprender la definición de derivada y entender realmente qué estás haciendo. Entonces, lo que voy a hacer en este video es desarrollar detalle a detalle, paso por paso, con todos los detalles y con todas las rigurosidades necesarias, la derivada de valor absoluto de x. ¿Empezamos? Dale. Antes de empezar, te tengo que preguntar, lo siento. Yo hago preguntas, creo que preguntando es la mejor manera de aprender. Ahora nos ponemos a escribir, pero antes, tengo que hacerte esta pregunta. ¿Qué es la derivada? Una sola palabra me tenés que decir. Con esa palabra alcanza para poder hacer todo el ejercicio. ¿Qué es la derivada? ¿Una regla? ¿Un procedimiento? ¿Qué es? Bueno, ninguna de esas cosas. La derivada es una sola cosa. ¿Sabes qué es? Es un límite. La derivada es un límite. No hay otra respuesta posible. Esa es la única respuesta. La derivada es un límite. Y por lo tanto tenemos que tratarla como tal, como un límite. Se analiza por izquierda, por derecha, existe, no existe. ¿Estamos de acuerdo? Yo quiero ser riguroso. No me alcanza con que aprendas las reglas. Quiero que entiendas de verdad las cosas. Entonces, primer cosa importante, saber qué es la derivada. Es un límite. ¿Qué límite? Es un límite muy particular. Es el límite cuando un parámetro se va a cero de una cuenta especial. En esa cuenta participa h, ese parámetro que se va a cero, y participa la función que estoy derivando. Cuando ese límite exista, vamos a poder decir si la derivada existe. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo importante? ¿Por qué es lo importante? Porque ahora, para responder y para poder hacer este ejercicio, tenemos que saber eso. Es fundamental. Fundamental. Ahora sí estamos en condiciones de hacerlo. Vamos. Una forma para poder entender esto, de por qué es así, es pensar lo siguiente. Mira, valor absoluto de x, ¿qué es lo que le hace al x? Le toma el valor absoluto, ¿sí o no? Ah, entonces podemos hacer esto, mira. Si a esta función la evalúo en 1, ¿qué me devuelve? ¿Valor absoluto de cuánto? De 1. ¿Y cuánto es eso? 1. Si le doy 2, me da valor absoluto de 2, que es 2. Entonces me devuelve 2. Si lo haces con todos los x positivos, vas a descubrir que la gráfica es una recta. Así. Si lo haces con los x negativos, hacé la prueba, evalúa con menos 1, tenés valor absoluto de menos 1, que es 1. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que la recta es así, ¿sí? Esta es la recta igual a x y esta es la recta igual a ¿cuánto? Menos x, ¿sí? Ah, ¿qué me querés decir? ¿Que si x es positivo, la función es x? ¿Y si x es negativo, la función es menos x? Sí, esto que está acá, mirá. Si x es positivo, la función es x. Si x es negativo, la función es menos x. Descartado que si x es igual a 0, cualquiera de los dos casos funciona, pero tranquilamente lo puedo escribir así, ¿sí? Considerando acá estricto y acá igual a 0. Y esto es correcto, esto es válido. La pregunta es ¿cómo encontramos f'? Es decir, la derivada de esta función. ¿Por qué no puedo derivar cada una de estas partes? ¿Por qué? La realidad es la siguiente, si vos tenés una función que es derivable en un intervalo abierto, entonces podés calcular la derivada usando las reglas de derivación. Ahí sí. ¿Sí? ¿Y qué tenemos acá? ¿Qué es esto que está acá? ¿Un intervalo qué? Abierto. Entonces puedo usar las reglas de derivación. Acá también tengo un intervalo abierto, entonces puedo usar las reglas de derivación. Acá no. Acá no tengo un intervalo abierto, de hecho no tengo ni siquiera un intervalo, tengo solamente un valor de x. Entonces acá no puedo usar las reglas de derivación. Eso es una sutileza muy importante, ¿sí? A ver, explícame, ¿por qué? Porque si estás en un intervalo abierto, si la función es derivable, cualquier punto que tomes, por más cerca que esté del borde del intervalo,
por más cerca que se encuentre, siempre vas a encontrar otro en el medio. De forma tal de poder construir recta tangente, si están separados diferencialmente, de tal forma de encontrar derivada. Si el intervalo es cerrado, no pasa eso. Imagínate que este es cerrado, ¿sí? Si es cerrado, la función toma este valor ahí, y yo no puedo hablar que la función es derivable en todos los puntos del intervalo este. Porque si es derivable en todos los puntos, lo tiene que ser en este punto. Y si es derivable en este punto, tengo que poder construir recta tangente. Y eso de construir recta tangente tiene que poder ocurrir en ambos sentidos. Para este lado lo puedo hacer, pero para este lado también tiene que ocurrir. Y no lo puedo hacer, porque me escapo del intervalo. Distinto de acá. Siempre que elijas un punto, por más cerca que esté del extremo, como el extremo no lo puedo incorporar, siempre va a haber otro en el medio. Entonces recta tangente siempre voy a poder construir. Entonces la derivada siempre va a existir si la función es derivable. En cambio acá no. Entonces no podemos hablar de derivabilidad en un cerrado, pero sí en un intervalo abierto. Lo cierto es que si estoy en un intervalo abierto y mi función es derivable en ese intervalo abierto, es cierto, puedo usar las reglas de derivación y puedo derivar sin problema. Entonces puedo venir acá y derivar esto y decir lo siguiente. La derivada, si x es positivo, me queda la derivada ¿de quién? De x. ¿Qué me da? 1. Hasta ahí vamos bien. Si x es negativo, tengo la derivada de menos x, que es menos 1. Entonces me da esto. Hasta acá no hay problema porque estoy en intervalos abiertos, ¿sí? Pero acá tengo problema, porque esto no es un intervalo abierto. Esto es un valor del eje x. ¿Me están siguiendo? Es un valor del eje x, este valor. No es un intervalo abierto. Entonces no puedo aplicar la regla de derivación, no puedo derivar esto. Ya le vamos a encontrar un significado gráfico a esto que estoy diciendo. Entonces, ¿cómo calculo la derivada en cero? Me han dicho por ahí que no existe la derivada en cero. ¿Pero por qué no existe? ¿Cómo justificamos que no existe? Te tenés que acordar de lo que te dije al principio. ¿Qué te dije al principio? ¿Que la derivada qué es? La derivada es un límite. La derivada es un límite. Las reglas de derivación son resultados tras haber aplicado ese límite. Son resultados, pero nunca hay que olvidar la definición de derivada. ¿Qué dice la definición de derivada? Dice que dada una función f de x cualquiera, la derivada es hacer una cuenta muy particular en la que participa esta función, la función que estoy derivando. ¿Qué es esa cuenta? Este límite que está acá, que es un límite muy particular, ¿sí? ¿Qué estamos diciendo acá? Que la derivada en un valor x es hacer esta cuenta. Entonces, si a mí me interesa conocer la derivada, ¿dónde? ¿En qué valor de x me falta? ¿En qué? ¿X igual cuánto? ¿Querés conocer la derivada en este valor de x? ¿Y qué haces? Y podés hacerla por definición. Siempre podés calcular por definición. Entonces, ¿qué va a hacer Damián? Va a aplicar la definición para calcular la derivada en cero. En otras palabras, vamos a calcular f' en 0. Descartado, acá tengo en x, pero yo lo quiero en 0. Entonces en vez de x, ¿qué pongo? 0. Entonces tengo esto. ¿Qué hago ahora? Y pienso. ¿Quién es f en 0? ¿Quién es f en 0 más h? Así de simple. Y es muy fácil porque la función yo la tengo, la conozco, es la función que estoy derivando. A ver, vamos, pensemos. Acá tengo f evaluada en 0 más h. 0 más h es h, así que esto es f en h, ¿me están siguiendo? ¿Quién es f en h? F evaluada en h. Hey, profe, yo tengo f en x. Es muy fácil. F de Pepe es valor absoluto de Pepe. Entonces, f de h es valor absoluto de ¿quién? De h. Entonces vengo acá y esto que está acá es valor absoluto de h. ¿Sí? Menos f en 0. ¿Quién es f en 0? Acá. F en 0. ¿Quién es? ¿Valor absoluto de quién? De 0. ¿Y cuánto es el valor absoluto de 0? 0. ¿Me están siguiendo? Sobre h. H es el parámetro del límite, no lo puedo matar, queda. Y acá es donde hay que prestar muchísima atención. Porque esto que tengo acá, chicos, chicas, es un límite. Cuando h tiende a 0. Y estamos en matemática, cálculo. Que h tienda a 0 en términos matemáticos, ¿qué significa? Que se aproxima a 0 y lo hace por todos los caminos que pueda. En este caso, h es una variable real, porque estamos trabajando con variables reales. Entonces, pregunto, ¿cuántas formas de acercarme al 0
tengo, y podés venir por acá con h's positivos, o podés venir por acá con h's negativos. Eso que estoy haciendo, eso de tender a cero, es lo que ocurre acá. En esta cosa que escribo acá, h tiende a cero, estoy diciendo que tiende a cero por los dos lados. ¿Qué me querés decir, Damián? Te estoy diciendo que para calcular esto hay que calcular los límites laterales. Entonces calculemos límite cuando h tiende a cero por izquierda. ¿Qué significa eso? Que h se aproxima a cero, pero lo hace por izquierda, de esta forma. No izquierda por sus ideales, sino izquierda porque viene por acá. ¿Me están siguiendo? ¿Cómo es h si me aproximo por izquierda al cero? ¿Positivo o negativo? Negativo. Exacto, es negativo. Y si h es negativo, tomarle el valor absoluto a un número negativo ¿es equivalente a qué? A ver, pensemos. Valor absoluto de menos 3. ¿A qué es equivalente? Algebraicamente, ¿a qué es equivalente? A menos 3, ¿sí o no? O sea, el valor absoluto de un número negativo es equivalente a menos ese número. Entonces vengo acá y digo, mira, h es negativo. Entonces, valor absoluto de h, que es negativo, ¿qué es? Es menos h. ¿Me están siguiendo? Entonces, automáticamente estoy totalmente autorizado a escribir esto. Esa es la forma de sacarme el valor absoluto ese de encima. ¿Sí? Descartado que h tiende a cero. Es distinto de cero. Es la idea del límite. Y si es distinto de cero, acá no tengo 0 sobre 0. Entonces puedo cancelar tranquilamente y esto me queda igual a menos 1, eso que está ahí adentro. Entonces el límite, cuando un parámetro se va a 0 de un menos 1, me da menos 1. ¿Sí? El límite de una constante. Bueno, se supone que eso ya lo manejamos. Bueno, me dio menos 1. El límite por izquierda me dio menos 1. Calculamos el límite por derecha. Es análogo. H tiende a 0 por derecha. ¿Es positivo o negativo? Positivo. Me acerco por acá, a la derecha del 0. H es positivo, no hay duda. Entonces tomarle valor absoluto es en vano, no cambia nada. Entonces puedo sacar las barras de valor absoluto en esta condición. Y es legal, es correcto. Puedo decir esto, ¿me están siguiendo? Acá sí puedo decir esto. Y esto me va a dar por resultado 1, siguiendo la misma idea. Mira, che, los límites laterales, ¿cómo me dieron? ¿Iguales o distintos? Me dieron distintos. Entonces vengo acá y sobre este límite, ¿qué es lo que digo? ¿Que vale 1? ¿Que vale menos 1? No puedes decir nada de eso. No existe. Y si este límite no existe, ¿qué es lo que no existe? A ver, recapitulemos. ¿Qué es lo que no existe? Eso es lo que no existe. Conclusión. La derivada, cuando x vale 0, no existe. Conclusión. Cuando tengas que derivar una función rara, como esta valor absoluto de x o cualquier otra, si estás en un intervalo abierto, donde la función es derivable, podés usar las reglas de derivación. No hay problema con eso. Se puede usar. Pero hay situaciones como estas en las que no tengo un intervalo abierto. Entonces no puedes usar las reglas de derivación. Tenés que recordar la definición de derivada. ¿Y sabes qué? Esto que hicimos acá fue calcular la derivada para un x muy específico. Pero yo tranquilamente podría haber planteado la derivada para un x cualquiera. Es decir, intentar calcular esto como hicimos recién, pero intentar calcularlo para cualquier x. ¿Sabes qué vas a encontrar? Eso que encontramos allá. Yo no lo hice así, yo lo hice de otra forma. ¿Por qué, Damián, lo hiciste de otra forma? Para que surja el problema de que la intuición nos juega una mala pasada. Acá la intuición te dice, Damián, no pasa nada, derivá y ya está. Bueno, no, es incorrecto, porque la definición de derivada implica que h tiende a 0 por ambos lados, por derecha y por izquierda. Y en esas situaciones analizar qué le pasa al cociente este. Esto que estoy marcando acá, este análisis de tendencias laterales, esto es un entorno. Y yo no puedo trabajar con solo un valor, necesito un entorno. Por eso tengo el problema que acá ocurrió, que en x igual a 0, que es solo un valor de abscisa, no puedo calcular la derivada usando las reglas. Tengo que aplicar la definición. Vamos a graficar la función esta, la derivada. La derivada nos dio eso, ¿no?
Grafiquemos, a ver qué nos queda más o menos en términos de x. Es una nueva función, a ver, ¿cuánto vale? Vale 1 para x positivos, vale menos 1 para x negativos, ¿sí? ¿Y en 0 qué? Y en 0 no existe, no puedo decir nada, entonces en 0 ni vale 1 ni vale menos 1, por eso pongo un circulito vacío, ¿sí? Y esa es la gráfica de f'. ¿Qué información me decía la derivada? La pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función original para el punto de abscisa que a mí me interesa. O sea, miro esto y digo, mira, para este valor de abscisa, ¿sabes qué? La recta tangente a la función original, para ese valor de abscisa, tiene esta pendiente. 1. Imagínate que ese valor de abscisa que elegí es 2. Estoy inventando. ¿Qué me querés decir? Que la gráfica de la función original, esa que tengo allá, para este valor de abscisa, ¿tiene una recta tangente de pendiente 1? Sí, exacto. Pero en 0 tengo problemas. Porque en 0, ¿cuál es la recta tangente? ¿Esta o esta? Porque si me muevo un diferencial a derecha, tengo esta recta, de pendiente 1. Entonces la derivada valdría 1. Pero a izquierda tengo esta otra recta, de pendiente menos 1. Entonces la derivada valdría menos 1. En 0, ¿cuánto vale la derivada? En 0 la derivada no existe, por existir esa incongruencia. Ese problema que ocurrió se ve naturalmente en el límite. Acá, que me dan distinto. ¿Ven que por izquierda me da menos 1? ¿Qué es ese menos 1? Es la pendiente de la recta tangente a izquierda. Tangente a izquierda, es como si tuviera una recta tangente a izquierda. ¿Qué es esa menos 1? ¿Me están siguiendo? Y a derecha, mira, A1. Ese 1 es la pendiente de la recta tangente a derecha, o sea, de esta recta tangente acá. Pero en 0 no me puedo quedar con ninguna de las dos, por eso no existe. Si coincidieran ambas, ahí sí existiría. Es el caso de una curva suave, por eso se dice que una función que tiene una gráfica suave, en general, admite derivada, porque puedo construir recta tangente entre un punto y otro separado diferencialmente a derecha, y con ese punto con otro separado diferencialmente a izquierda. ¿Y sabes qué? Ambas rectas coinciden. Entonces ahí hablo de que la derivada existe. Acá eso no lo puedo hacer. Conclusión. Si se te presenta algún problema raro y vos querés calcular la derivada en un punto particular porque no la conoces, aplica la definición. ¿No te acordás la regla de derivación? Aplica la definición. En algunos casos te va a salir fácil y en otros casos no. Pero la verdad es que siempre funciona. Si llegaste hasta el final, probablemente sea una muy buena idea que te suscribas a este canal. Esa es una forma gratuita de poder apoyar mi trabajo. Vamos, sigamos cambiando el aula.